El llanto prolongado como estrategia de conducta cuando la suegra o la mamá te dice, déjalo llorar porque si no se malcría y que llore, lo único que ha comprobado es que crea niños más ansiosos. ¿Qué haces? ¿Lo complaces y le compras la hamburguesa en vez de que pruebe los vegetales y pruebe lo que en verdad necesita comer? ¿O lo malcrías con su plato preferido forever? Quiero tener mi tiempo y resulta que con ese niño uno no se puede sentar 2 minutos en un restaurante a tomar el vino. Mi respuesta siempre es, ok, hagamos algo. El niño no viene a terapia y se queda usted conmigo, porque el problema es de usted y no es su hijo, porque el niño lo único que está haciendo es ser niño. Le dijo, ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? Y él se volteó y le dijo, el amor, el amor, el amor. A mí me encantaría que todo el que nos escuche se vaya con la idea de que infancia es destino. ¿Y cómo está mi gente? Sí, soy yo, su doctora Nancy. De vuelta y esbelta, con más chaca chaca y menos control. Ese control está en el zapacón. Con mucho más brete y poca censura, pero mucha cordura. Con ese consejito que a usted tanto le gusta. A divertirnos y aprender de eso se trata. Para llevar tu vida con más calma. Así que no cambie el control allá en su casa. Y arriba el chaca chaca. Hola, 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 ¿y cómo están ustedes? Yo espero que ustedes estén muy bien, como estamos nosotros, porque imagínense de lo que vamos a hablar. ¿Qué debemos hacer con los niños pequeñitos? ¿Dejarlo llorar y no cargarlo tanto? Usted va a ver cuando hablemos que estamos muy equivocados y que todo ha ido cambiando. Y tenemos hoy a Yugle Rivas, que es nuestra psicóloga de niños y además es experta en niños y familia. A Harry Levy, periodista de espectáculo, y muy bien que dirige a uno cuando uno se va a cambiar. Y un niño llorón también, un niño llorón de vez en cuando. Este es un vagabundo. Tú no cambias. Sí, como el programa ese que usted tenía que se llamaba Solo para Adultos, pero este es solo para vagabundos, solo para sinvergüenzas. Bueno, y cuénteme, ¿qué es eso? ¿Por qué eso lo trajo usted? El de no hay por qué, si la pregunta es si hay que dejarlos llorar o no. Muchas mamás, bueno, ahorita estoy pasando en una faceta de mi vida de la maternidad y eso me permite conectarme con muchos temas. Y definitivamente este programa lo que busca es ser una ventanita para que todas esas mamás que nos escuchan puedan desarrollar su propio criterio de crianza, porque ahorita las redes sociales pueden ser lo mejor que te pueden pasar, pero también lo peor, porque entonces en tu inexperiencia empiezas a escuchar teorías, tendencias, y estás en un punto que lo que haces es paralizarte. Ajá, lo dejo llorar, eso sin obviar la suegra, la mamá opinando, los opinólogos, entonces es un bombardeo de información. Vamos a tomar todos los criterios que vamos a conversar hoy desde la neuropsicología. Ciencia que estudia el comportamiento humano y las emociones desde cómo funciona el cerebro del bebé. Por eso no vamos a hablar ni de recetas mágicas, ni de tendencias, ni de teorías, sino de ciencia, de estudios que explican mucho de lo que vamos a traer hoy en día como mensaje desde esta ventanita para todo el que nos escucha. La pregunta, ¿será que hay que dejarlos llorar? O probablemente los bracitos los van a malcriar, o otra que es muy conocida, déjalo que llora para que se le maduren los pulmones. Ay, Las han escuchado, son creencias populares muy comunes y lo peor, que van de generación en generación y que se vuelven una realidad en la forma de la crianza. Vamos a empezar explicando que existen hoy en día 3 tipos de estimulación. La neurociencia y la neuropsicología explica que existe la estimulación temprana, que es la que todos conocemos, cuando el pediatra te dice a esta edad el bebé debería hacer esto, y es lo que empiezan a hacer las mamás estimulando al bebé desde que está intrauterino y después de que nace. Chévere. Está el segundo tipo de estimulación, que es la sobreestimulación, que es esa tendencia que se ha encargado las empresas o el mercadeo de hacerte entender que si compras el set completo de discos o de CDs de Baby Einstein vas a tener un niño mucho más inteligente. Superdotado. Y hay estudios que explican que la música puede llegar a relajar a un bebé, pero no hay garantía de que por escuchar esa música va a ser más inteligente que otro que no escuchaba ese tipo de música. Y existe el tercer tipo de estimulación, que es la oportuna, que es la que nos vamos a centrar. Es la que no se conoce, es de la que menos se habla, pero es la que goza hoy en día de mayor evidencia científica en la importancia que el niño necesita. Hemos colocado la óptica en lo caro, en el tipo de estimulación que se paga, cuando el tipo de estimulación que uno necesita es la más barata, es la más orgánica, es la más simple, porque es la que viene del vínculo con papá y mamá. Entonces, ¿qué pasa? La sobreestimulación, que es con 5 años inscribirlo en francés, guitarra, piano, todo menos tiempo de ser niño,
se ha comprobado que satura al cerebro. La sobrecarga de información no permite que se procese toda esa información porque se le priva al niño del recurso que necesita para desarrollarse, que es el juego y el vínculo con sus padres. En pocas palabras, usted no hace nada esforzándose, pagando los mejores actividades, cursos para estimular a su hijo, creyendo ese concepto de que va a ser inteligente, si usted no dedica el tiempo que necesita desde la estimulación oportuna para estimular las áreas que necesita. ¿Qué pasa entonces con ese mito de dejarlos llorar? Las investigaciones apuntan a que el bebé cuando nace, de hecho existen países que no lo hacen, en los Estados Unidos lo viví reciente y sé que es una práctica que realizan. Cuando el bebé nace inmediatamente te lo colocan en tu pecho, Claro. ¿ok? Lo colocan en tu pecho y de hecho esa creencia también que vamos a traer de que el hijo es de la madre, que no es así porque el hijo es de papá y de mamá, involucra también a papá dentro del proceso de que es necesario crear también ese vínculo inicial. El niño pasa por un trauma cuando sale al mundo, El entre trauma de tanta la cosa señora. que vive, estando allí guardadito y empieza a enfrentarse a estímulos que no conoce, Frío, e inmediatamente calor, Una nalgada. todo, Ay, la horrible. sobrecarga de estímulos, el olor de mamá, que es lo que conoce, y su piel lo va a calmar. ¿Qué pasa? Y no es que lo va a calmar por una frase bonita de que suena bonito o cliché. Vamos a la explicación científica. El olor, el tacto, lo kinestésico, lo sensorial, está comprobado que genera endorfinas en el cerebro del bebé. Y esas endorfinas son emociones placenteras que se traducen en la cantidad de neuronas que van a hacer sus conexiones en los primeros años de vida desde la estimulación. ¿Qué pasa? Cuando un niño entonces no tiene este tipo de estimulación oportuna en la infancia, va a generar lo contrario, cortisol. Y eso es lo que explica el mito de hay que dejarlos llorar. No es que usted se está bañando y el niño lloró y va a salir enjabonada corriendo porque no lo puedo dejar llorar. No. El llanto prolongado como estrategia de conducta cuando la suegra o la mamá te dice déjalo llorar porque si no se malcría y que llore, lo único que ha comprobado es que crea niños más ansiosos. Porque si vamos a generar palabras claves de este programa, doctora, a mí me encantaría que todo el que nos escuche se vaya con la idea de que infancia es destino. Y está comprobado que los primeros 7 años de vida en la vida de un individuo son los más importantes, porque es donde se dan las mejores conexiones neuronales para que se dé la inteligencia, para el aprendizaje, para las emociones y para lo que es la personalidad. Lo que hagamos o no hagamos en esos primeros 7 años de vida son trascendentales. En pocas palabras, somos eternos aprendices hasta el día de nuestra muerte. Pero en los primeros 7 años de vida vamos a formar los cimientos de ese edificio que se llama vida. Y que todo el que nos escucha empieza a educar a la conciencia y a tener un criterio para educar con responsabilidad, va a edificar en la vida de tener niños emocionalmente más sanos y menos adultos rotos, que es lo que pasa cuando esto no se da de la infancia. Claro, también el hecho de ponerlo en el pecho de mamá hace que oiga los latidos de su El corazón. Y es un amigo sonido similar conocido, que conoce, claro. sienten Lo calma. reconoce. Otto Rahn fue quien dijo que había un trauma en el nacimiento. Y es verdad, por lo que tú dices. Primero, si ese niño es parido por la vagina, ya tú sabes que eso que es de este ancho se tiene que poner de ese ancho. Y la presión que ese niño tiene saliendo. Además, el niño está flotando en agua. Claro. Tranquilito, él no le da el sol, él no pasa hambre, él no sabe que el banco, que el dinero, él no, No sabe tiene, que nada de eso. no tiene que respirar. No tiene que respirar. Entonces, de un momento a otro, y antes le daban nargadas. Este muchachito lo jalan, lo sacan. Boca abajo. Bueno, yo he tenido personas hipnotizadas que yo lo llevo al momento de nacer. Qué interesante. Y es horrible lo que te cuentan. Está todo oscuro, no puedo, ¿qué? No puedo. Y yo no quiero nacer porque yo oí a mi mamá, todo eso dicen, yo oí a mi mamá diciendo que no quería más niños. O sea, que logran recordar. Wow. Qué Recuerdan interesante. igual que la voz del papá, a la voz de la mamá, los latidos de corazón de mamá, y eso lo tranquiliza. Y tienen una ansiedad cuando nacen, claro. Mira, lo jalan, que yo he visto, como si fuera un pollo, ¡fua! Para medirlo. Correcto. ¿Verdad? Le ponen una cosa en los ojos y le ponen luz en los ojos, que el niño no sabe Que qué es eso. aspiran el líquido que Todo puede lo haber que en la tiene. nariz o en la... o en Sí, la- todo eso. Exactamente. La sangre. A mí me tiraron a Estefanía y estaba llena de sangre cuando me la tiraron Igual encima. a mí. ¿Verdad? Te la colocan toda Entonces llena te de la sangre. colocan ahí y es verdad que deja de llorar. Se calma, Inmediatamente. porque te deja de llorar. reconoce. Y además que el inconsciente lo que guarda son las aromas, los sonidos. olores. Y entonces por eso se tranquiliza. Y de hecho hay una activación emocional desde los olores. Es como cuando tú, vamos a suponer, que hiciste mucho a tu abuelita y falleció. A los años hueles ese mismo olor y te trasladas a ese momento Total. y puedes llegar incluso a conectarte con las lágrimas
porque vives el momento desde el olor. O sea, lo sensorial juega un papel aquí primordial para la cual la estimulación Fundamental. De hecho, cuando tú hipnotizas a una persona, lo que tú le preguntas, ya cuando está hipnotizado, ¿qué sientes, oyes o ves? Porque entonces ella puede conectarse con el inconsciente. Y una muchacha que yo, fue un caso lindísimo, que fue donde mí porque tenía una fobia al color negro y a las cruces y a los cementerios. Imagínate, ella trabajaba y si llegaba una persona con una camisa negra, ella tenía que hacer así, porque le daban ataques de pánico si lo vieran. Entonces ella fue donde me dice, yo no tengo vida, doctora. Usted me ayuda o yo me voy a dar un tiro, porque yo no tengo vida. En cualquier momento puedo pasar por un cementerio, me da un ataque de pánico. ¿Qué es esto? Entonces me dice, hágame hipnosis, hágame hipnosis. Yo, no, hasta la tercera sesión conmigo no te puede hacer hipnosis, tú tienes que crear un vínculo conmigo para sentirte seguro. Cuando la logré hipnotizar, ella no veía nada. Yo veo todo oscuro, ahí como, abro los ojos y veo como un jardín, como un monte, pero no veo nada. Entonces tú le dices, ¿qué sientes, oyes o ves? Dice, oigo a dos niños riéndose, como si estuvieran jugando. Bueno, no pasó más nada. Cuando vuelven, que volvemos a hipnotizarla, porque la verdad que ella no recordaba de nada, y era algo que había que resolverlo, fue rápido. Vuelvo y la hipnotizo, y entonces se ve ella chiquitica con un niño jugando. ¿Y quién es ese niño? Yo no sé. ¿Tú tienes hermanito más chiquito? Que yo sepa, no. Porque ¿qué pasó? Ese hermanito se murió. Y que lo que tú siempre hablas de la comunicación y la palabra, nadie le dijo ni que el hermanito se había muerto, porque ella era de que chiquita. Entonces no lo dejaron ver el hermanito muerto, ella no, fue un trauma, ella lo olvidó. Lo reprimió. Claro. Nos reprimió, lo tiró para atrás. Pero le quedó ahí. Claro, estaba ¿Y qué guardadito. pasa? Al poco tiempo después se muere la mamá. Y tampoco le explican nada, la montan en un carro y la mandan para unos tíos que fue quien los criaron. Entonces ella no tenía fotos, ya no sabía. El tío fue que le dijo, no, tú viniste para acá porque tu mamá se murió y ¿quién te iba a cuidar? Tu papá no podía. Y entonces tu tía y yo te cuidamos. Entonces yo le dije, bueno, investiga. Vete como un policía a investigar qué pasó. Entonces ella, cuando fue y se encontró con los hermanos, con el papá, y le contaron todo, entonces ella entendió que la fobia era la muerte. ¿Y qué representa una cruz, un cementerio de color negro? Muerte. La muerte. Entonces tan pronto ella pudo ver eso, jamás tuvo Eso es un éxito. vivo ejemplo de que infancia es destino. Que su sexualidad está floja. Ay, no, usted no puede permitir eso. Compre ahora mismo Up Chaca Chaca. No es una de las pastillitas, pero sí le devuelve una calidad a su vida sexual. Aumenta y mejora su circulación y tiene un precursor de la testosterona, que es la única cosa que aumenta el deseo. O sea, Por eso es que te tal digo, cual. fíjate cómo primero oyó la voz de ellos dos riéndose y después ve a o sea, poco a poco la fue llevando ahí. O sea que la gente se juega con esto, pero no hay nada de jugar. Los Exactamente. niños oyen en la barriga todo lo que se está hablando. Por eso es que nunca se debe decir de que, ¿qué tú quieres, una hembra o un varón? El hijo lo está oyendo. Claro. Exactamente. Y si tú dices, hay un varón y es una hembra, y esa niña nace pensando que la van a rechazar y que no la van a amar. Exactamente. Y eso tiene que Porque ver mucho. querían algo que ella no es, ni que va a poder ser nunca. Exactamente. Es que no hay información, lo desconocen. Es como que nos han dado la tarea más complicada, que es ser humano, criar y educar hijos sin saber cómo funciona un niño. Entonces lo vienes haciendo por ensayo y error, anulando a un niño porque manejan la creencia de que un niño no entiende o no escucha o no sabe, y desde que está adentro le está percibiendo todo. O inclusive que le pongas, por ejemplo, esta música de Mozart, que me parece hermosísima, pero ya estás como presuponiendo que el niño va a ser bruto. Entonces lo quieres como obligar a ser inteligente, ¿no? Y es que ese tipo de estimulación es positiva, pero no con la idea que te venden de que si se la colocas vas a tener niños más inteligentes. Claro. Todos nacemos con la misma cantidad de neuronas. El tema es que la conexión que se va a dar entre esas neuronas va a depender de la estimulación que tú recibas desde que eres pequeño. Y eso es lo que explica también todos los estragos psicológicos que existen en niños productos de abandono, o niños que no fueron deseados, o niños que probablemente quedaron huérfanos de edades muy tempranas, porque ya hay un corte del vínculo que necesitaban con sus figuras de amor y protección, que son papá y mamá. Entonces, los niños que tienen apego ansioso o que tienen un apego seguro, va a depender mucho de los vínculos que estableciste desde incluso antes del nacimiento. Exacto.
Desde con esa antes del relación. nacimiento. Hay un libro que me robaron, sí, sí sé quién es el hombre, porque Lo vamos a buscar. A mí me robaron A ese muchos vagabundo. libros. No, pero fue en Santo Domingo hace muchos años. Y lo he buscado y lo he buscado. Lo que encontré fue un estudio que hablaba de lo que hablaba ese libro, que se hizo en Checoslovaquia, que ya no existe, ahora se llama no sé cuál. No sé cómo que se llama en Sí, Checoslovaquia. bueno, se disolvió. Yo y... estuve allá, o sea, y me dijo, esto era Checoslovaquia, no sé lo que es hoy. Excúsenme la geografía, pero yo no tengo tiempo de eso ya. Entonces, ¿qué pasa? Que se hizo un estudio de niños que fueron abortados. Y entonces, y lo que pasaba en la mente de ese niño. Y se hizo estudio que hay mujeres que se hacen un aborto y tienen dos y se le queda uno vivo. Que ese niño nace con ansiedad, con una serie de cosas. Entonces, se llama la historia del niño que aún no ha nacido. Entonces empezaron a estudiar qué pasaba con los niños antes de nacer. Y es interesantísimo. Ahí es que te habla de todo, lo que no es verdad que el niño, aunque no lo entienda, lógicamente, eso se queda en su cabeza y es verdad, porque en hipnosis yo he llevado gente al momento de nacer y dicen, no quiero venir, yo no quiero salir. Y son los niños que no salen y que lo están alando. No quiero salir porque mi mamá dice que no me quiere. Mi mamá dice que ya tiene 10 hijos, que no quiere uno más. Exactamente. O sea, que el niño recibe todo eso. Por Lo eso que yo recibe estoy de acuerdo y con lo usted. condiciona. La violaron y salió embarazada, aborte. Porque es un niño que viene con mucho equipaje Con ya una carga, añadido. claro. Y lo que tú le vas a hacer. Tú sabes lo que tú ves en la cara todos los días a un niño que se parezca el que te violó. O que te recuerde ese momento Ese de momento. violación. O sea que es muy fácil decirlo, pero es difícil. Yo no lo haría. Totalmente. Yo no lo haría. Totalmente. Es algo terrible. Yo te quiero preguntar algo, que obviamente la documentación y todo el estudio que tienes de psicología infantil es grandísimo, ¿no? Y escucharte da gusto porque uno trata como de identificar si le ve la lógica a todo. Pero toda esa teoría recientemente la estás poniendo en práctica con tu bebé. Y quiero saber, bueno, si hay algunas de esas cosas que te ha costado llevar a la práctica o que cuando la llevas a la práctica no te sientes como tan convencida y cómo ha sido, ¿sabes? Llevar todo ese conocimiento a verdaderamente un bebé que además es tuyo. Tiene carne y hueso. Exacto. Tengo muchas mujeres cercanas a mí que salimos embarazadas al mismo tiempo, o sea, contemporáneas. Y cada una tenemos una historia diferente que contar. Está el bebé que es irritable, que no duerme, está la que duerme muy bien, cada quien tiene su historia. Pero si vamos a revisar un poquito la concepción, en mi caso en particular, a mí me diagnosticaron hace un año cáncer de tiroides, año y medio. Mi primera pregunta cuando el doctor me pregunta, me dio el diagnóstico en mi desconocimiento de la enfermedad, yo no le pregunté si es grave, no es grave, si me voy a morir, no. Mi pregunta fue, ¿y eso significa que no voy a poder ser mamá? Y él me dice, no, ya va, no hay relación entre una cosa y otra, vas a hacerlo con tratamiento, porque es a tiroides, yo me imaginaba hormonas, todo el cuento. Gracias a Dios superó la enfermedad, iba empezando, era algo muy leve, me hacen una histerectomía total, etapa pasada, pero en mí siempre estaba como ese miedo. Duda. ¿Será que podré? Porque me dicen que con tratamiento y todo el cuento. Nosotros estábamos planificando un bebé en un año para empezar con tratamiento porque me iba a costar y que llegara la bebé que no era planificada pero siempre fue muy deseada. Yo salí embarazada sin planificación. Todavía me lo preguntas y yo no entiendo. Fue un milagro. Pero la bebé fue amada desde el día 1. O sea, yo la amaba, o sea, era como algo que me hacía muy feliz. La bebé nace en un ambiente de mucho amor hasta el momento y muchas de las personas que conocen a mi bebé me dicen que provoca ver a la bebé porque es una bebé feliz. La bebé siempre sonríe, la bebé se carcajea, la bebé duerme tranquila, en la casa se respira mucha paz. Yo no estoy hablando con esto de que mi vida o mi hogar sea perfecto, pero esa etapa de mi vida donde yo decía ese niño y en mi casa hay amor y se educa desde el amor, siento que en ella se refleja porque tengo una amiga con una situación de separación a raíz del bebé, tengo otra amiga que le descubrió que el esposo le fue infiel estando embarazada. Wow. Y el tema del sueño de los bebés y de muchas cosas en su hogar totalmente diferente, totalmente al que se vive en tu casa. Entonces, es donde empiezas a entender, no como psicólogo, sino como mujer, la importancia de tú estar bien, de tu pareja estar bien, para que él esté bien. Porque entonces, no respira, eso. Y esto que estamos hablando no lo hablamos desde la teoría, los libros son muy bonitos, pero la teoría y la práctica son dos cosas diferentes. Claro, pero tú tienes una cantidad de herramientas para educar o para llevar y si algo les puedo decir como psicólogo y mamá es que pones la óptica en lo más caro, en lo más costoso, en documentarte, haces 20 cursos con Sleep Coach y la realidad es que tu hijo va a dormir tranquilo y en paz. Cuando si tú estás tranquila. Exactamente, porque todo lo absorben, son esponjitas. Es increíble. Mira, mi mamá estuvo un tiempo acá, acompañándome. Ellos viven en México.
Ese primer mes tú sabes que el trabajo de las mamás, siendo mamás, es controlar y dirigir. Y uno mamá primeriza va soltando porque tienes ese miedo y la mamá es la que lo sabe hacer. Claro, y te guías como por esa experiencia previa de alguien que ya pasó por El eso. primer mes de Nicole y yo, evidentemente había amor, pero no nos entendíamos. Y mi temor más grande era, ay, cuando mami se vaya, me quedo yo aquí solita, el tema. Nicole y yo, la primera semana fue complicada, pero la segunda semana que nos quedamos solas, ya yo entiendo lo que necesita la bebé, nos comunicamos, ella se ríe cuando me ve, ya hay un vínculo. Claro. Entonces es donde empiezas a entender que ser mamá no es estar presente, porque existen miles de mamás que no tienen un vínculo con el bebé sano. Es estar presentes en sus necesidades, es trabajar ese vínculo que se da definitivamente desde tú estar bien. Por eso es que hay miles de situaciones donde muchos padres, cursos, entrenamientos, juguetes, tecnología, y eso no es lo que un niño necesita. Si yo te pregunto a ti, ¿de qué te acuerdas de tu infancia? Lo poco o mucho que te acuerdes cuando tenías 5 o 6 años, ¿qué recuerdas? Me acuerdo de la comida que me preparaban, o sea, como esos sabores. Dame un segundo recuerdo, ¿qué Me otra cosa? acuerdo de ir mucho al cine o como salir de paseo, ¿no? Como a dar vueltas con el Dame carro. un tercer recuerdo. Mira, me recuerdo, no sé si era a los 6 o a los 7 años, pero yo tenía mucho miedo de que a mí me robaran de mi casa, porque en ese momento se veía como en las noticias que se robaban a los niños y cobraban rescate. Y tú sabes qué es lo que a mí me daba miedo. Que en la casa en la que me fueran a robar, en vez de darme agua, me dieran jugo de naranja, porque yo una vez probé el jugo de naranja y no me gustó, y veía que la gente tomaba con jugo. De repente iba a casa de un amiguito y ponían jugo y yo como que no tomaba nada porque no me gustaba. Y tenía pánico de que me robaran y de que me dieran jugo de naranja en vez de agua. No me nombraste nada que tenga un valor. ¿Qué quiere decir esto? Tú de niño está comprobado que recuerdas momentos, no cosas. Sí. Y los padres muchas veces creen que lo mejor para un hijo es darle cosas, darle juguetes, comprarle, cuando un niño lo que necesita es que crees recuerdos para él. Tú te sientas cuando eres mayor a recordar tu infancia y recuerdas un viaje en familia, cuando mi papá se cayó, te acuerdas cuando el abuelo hizo esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ese niño desde edades tempranas necesita que los padres creen recuerdos para él y esos recuerdos se van a crear jugando. Lo que pasa es que hay cosas que las grandes industrias y el mercadeo no les conviene que se sepa. Claro. Y te venden esos grandes dispositivos electrónicos como que vas a tener pequeños cerebros en tu cabeza, en tu casa, sin entender que la tecnología es súper positiva y los videojuegos son positivos con equilibrio. Pero cuando tú dedicas a un niño el tiempo solo de jugar videojuegos y de no estimularlo jugando, pierde habilidades sociales, está comprobado que hay problemas de atención, no se saben relacionar. La estimulación oportuna habla de la importancia de la relación, del contacto. Los adolescentes hoy en día no se saben relacionar. Yo tengo grupos de adolescentes para trabajar inteligencia emocional y un día les puse un ejercicio. Van a tener esta conversación, pero sin los teléfonos, y les di la estructura y el guión que iban a tener para medir su comunicación no verbal. La comunicación no verbal, hombros erguidos, no miraban a la cara, algo tan sencillo, y uno muy sabio, porque uno aprende más de ellos que ellos de uno, me dice, qué complicado es esto. Si nosotros en el WhatsApp, si pensamos que algo es una mier, enviamos el icono. Si estamos felices, enviamos el happy face. Y si estamos enamorados, enviamos el corazón. ¿Qué te está diciendo? Están aprendiendo a relacionarse desde una pantalla, pero el contacto, Claro. lo que es el contacto, eso se ha perdido. Y si analizamos el inicio de lo que se necesita desde el órgano sensorial del tacto como fuente de estimulación, nos hace entender qué está pasando con la humanidad y con el adulto. Imagínate, y en estos tiempos además que está como prohibido tocarse por Aparte el tema del de- COVID. Y fíjate, eso que aparte me agarraste de- fuera de base, pero mientras estás hablando me estoy Vas acordando de una cantidad de recapitulando y hay un cosas. engranaje que vas a Exacto, encontrar. y nada tiene que ver con, mira, me acordé de viajes a la playa, que viajes a la playa siempre terminaban en el Automac con los 20 nuggets. Correcto. Y ese sabor, o sea, tengo el sabor en la boca. Es así. No vas a recordar nunca un juguete cuánto costó, Nada, ni vas a recordar es algo verdad. que tenga valor, porque lo realmente importante en la infancia son los recuerdos. Y esos recuerdos empiezan desde que estás dentro de ti. Y hay gente que me dice que yo soy materialista. Están pelando. Cero materialismo. Es así. Está bueno. Pero es que estamos perdidos. O sea, la gente Totalmente. está perdida. Han puesto como siempre lo hablamos, normalizado lo anormal y han puesto la óptica en el valor de las cosas en un valor que no tienen. Porque realmente en lo que es el desarrollo y la estimulación, lo más relevante es lo que realmente cuenta y es lo que no hacemos. Y es de donde parten esas ideas. O sea, primero, no está comprobado que cuando dejas al bebé llorar se le maduran los pulmones. Lo que sí está comprobado es que cuando tú no acudes al llamado de bebé y de incluso de un niño pequeño, doctora, yo tengo mujeres que van a mi consulta y me dicen, vengo porque tengo problemas de conducta con mi hijo de 2 años. Yo me las quedo mirando y yo, cuéntame mamá, ¿qué pasa?
Resulta que vamos a un restaurante, yo me quiero tomar los vinos, estoy cansada todo el tiempo de estar en la casa, quiero tener mi tiempo y resulta que con ese niño uno no se puede sentar 2 minutos en un restaurante a tomar el vino. Mi respuesta siempre es, ok, hagamos algo. El niño no viene a terapia y se queda usted conmigo, porque el problema es de usted y no es su hijo. Porque el niño lo único que está haciendo es ser niño, es explorar, es jugar. Pero si no tengo la paciencia y la tolerancia para entenderlo, es donde empieza el tema de las emociones. Que usted está gordito, que tiene unos chichos ahí que quiere desaparecerlos. Quitafat. Es tan fácil. Cada vez que usted come grasa, se bebe 2 pastillas de Quitafat. Ella coge la grasa y la desaparece sin ningún síntoma. Yo la bebo todos los días. La mayoría de los padres buscan un terapista para que su hijo no sienta. ¿Y qué es que no sienta? Que no tenga rabia, que no me responda, que no llore. Y el trabajo de nosotros los terapistas es ayudarlos a regular esas emociones y a que ustedes como padres identifiquen que el niño necesita sentir las emociones, pero también aprenderlas a canalizar. Por ejemplo, los niños que son hoy en día tan inteligentes porque vienen sumamente desarrollados y ya esta es otra generación, no necesitan que cuando tú lo llevas al pediatra le digas, papi, no te va a doler, porque sí le va a doler la puya. El niño de hoy en día necesita que tú le digas, papi, te va a doler, pero yo aquí estoy contigo. Tú eres fuerte, dame la manito que mami te va a acompañar. Transitar el camino de las emociones con ellos, porque el problema se presenta, y siempre llegamos a este Una punto, gran fíjese, diferencia. cuando hablamos de las emociones, que si no empezamos a educarnos nosotros en términos de emociones, vamos a terminar siendo adultos enfermos en términos de emociones porque lo que no canalizas te lo tragas con cortisol. Y el tema de la educación emocional es tan importante porque es incluso fuera del vínculo, es salud, es bienestar. Y este tipo de mensajes se necesitan incluso por salud, porque no nos han enseñado con el tema de las emociones lo importante que es tomarlas en cuenta. Y desde pequeño, ¿qué se hace con el niño? Que no llore, porque la vieja escuela que te decía que llorar era malo, que llorar era un sinónimo de mala crianza, debilidad. que tanto bracito lo va a malcriar. ¿Ustedes no se han preguntado en algún momento la cantidad de aprendizajes que un niño pequeño tiene a diario y lo estresado que puede estar en este mundo que no conoce, dependiendo de 2 personas, porque es totalmente dependiente de esa edad, y todavía decir que los brazos lo van a malcriar? Señora, usted agarre a su bebé, dele bracitos, abrácelo, que la sienta, que la escuche, evidentemente con equilibrio, su rutina, su cuarto, su cuna, porque el equilibrio es la base de todo en la vida, pero de que se necesite el contacto y el amor de edades tempranas, eso por añadidura debe Oye, estar. y el amor no hace daño. Exactamente. No me diga a mí nadie que a un niño que le da mucho amor le hacen daño. Exactamente. Si eso es lo que necesita un niño. Y mucho cuando amor. dicen, por ejemplo, que un niño está malcriado o está mingoneado o que Bueno, lo tienen porque- demasiado consentido. Bueno, lo que pasa es que hay mamás que se dejan manipular de los hijos. Y Exactamente. yo me acuerdo de una que fue a terapia familiar con un niño como así, que era un monstruo. ¿Pero qué edad tenía ya? Un Era como chuki. 7 o 8 Pero años. ya a los 7 años ya ahí no hablamos de ese tipo de... ¿Qué pasa? De contacto. El cerebro, tú eres bien intelectual, a ti te gusta que te den argumento de ciencia, lo voy viendo, ¿no? Está interesante esto. Existe un mismo Ya está cerebro. aplicando la cosa conmigo. Existe un mismo cerebro, pero el cerebro se desarrolla por fases. Cerebro primitivo, emocional y racional. El niño entre 12 a 18 meses solo funciona con el cerebro racional. En pocas palabras, lloro como medio de comunicarme para todo. Es humanamente imposible decir que un niño a los 18 meses está mal criado. Claro. Evidentemente va a llorar para cubrir una necesidad inmediata de Y supervivencia. para comunicar y Porque no sabe manifestarse. decirte, Exacto. Pero Ah, ya sí, ¿qué a le los pasa? 7 años ya es una conducta aprendida. Es en la etapa evolutiva que aparezca. Un niño de 7 años no se debe tirar al piso porque ya ahí eso es un tema de majadería De o de pataleta, manipulación. claro. Vamos a Para hablar de manipular a los edades. padres. Exactamente. Y yo lo que hacía era que la paraba y paraba al niño. Y yo le decía, ¿tú te crees que ese niño, mírale el tamaño, puede manipularte a ti? Correcto, Falta de autoridad. correcto. Que Es todo decir, niño no. necesita. Y con la cara seria, no. Más nada, no es dar Exactamente. golpe, no es nada, es no. Y si dijiste no, mantén el no. Porque hay mamás que son no, 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 no. Entonces ya si tú siempre me dices que no a nada, ya yo no te hago caso. Cuando tú me dices que no, yo empiezo a patalear, Correcto. a hacer una cosa para que tú me digas que sí. Claro. Correcto. Y algo muy común, por ejemplo, que sé que todavía sigue siendo un issue y que pasa, que los niños no quieren comer algo, porque no me provoca esto, porque no quiero comer vegetales, porque no quiero no sé qué, solamente quiero comida rápida o hamburguesa o eso. En esos casos, ¿qué haces? Lo complaces y le compras la hamburguesa en vez de que pruebe los vegetales y pruebe lo que en verdad necesita comer, o lo malcrías con su plato preferido forever. Mira, el tema de las conexiones neuronales que hemos hablado y del aprendizaje es algo tan marcado
que hasta los hábitos alimenticios, cuando tú los empiezas a instaurar desde temprano, es más fácil instaurar un hábito que revertirlo. Yo siempre les pregunto a los papás, se quejan, no, porque solo come porquería, porque come esto, porque entonces, ok, les voy a hacer 2 preguntas. ¿Su hijo maneja? No, ¿verdad? No tiene licencia. ¿Tiene tarjeta de crédito? Tampoco. ¿Quién le compra la comida? Usted. Usted se queja de lo que usted permite. Evidentemente, si desde edades tempranas crean, ¿qué es un hábito? Un patrón que por repetición se vuelve una conducta aprendida. Ese niño no sabe lo que es la alimentación porque probó lo que tú le diste. El recién nacido toma fórmula, toma lactancia materna y lo va a probar y le va a saber lo mejor porque no conoce más nada. Es lo único que ha probado. Pero claro. si yo a tú a ese niño le diste otra cosa, evidentemente va a poder comparar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El papá empieza a darle lo que no debe y cuando ya llega un punto en que concientiza o pasa algo para revertirlo, puede ser quiere too que late. de un día al otro él cambie sus hábitos. Claro. Un niño puede aprender un hábito y también puede desaprenderlo con paciencia. Vas incorporando progresivamente los alimentos, vas eliminando de tu despensa la comida chatarra, lo que no es alimenticio, porque si le vas a dar siempre una contrapartida se va a ir por esa. Pero es un tema de, si tú no le puedes permitir a un niño, porque siempre hablamos la doctora y yo de eso, para algo existe la mayoría de edad. Y una de las fallas más grandes de este sistema es darle la responsabilidad a un niño pequeño de tomar decisiones tipo llama al 911 o si esto pasa vienen a cuidarte de ti, porque le estás quitando la autoridad a las figuras de autoridad. Totalmente. Si vamos a hacerlo más profundo, hoy en día en redes sociales todo el mundo se la tira de profesional. Alguien se lee un libro, quiere ser psicólogo, otro se lee 2 estudios y quiere ser... Es como que yo lea un plano, una tema de ingeniería y quiero armar una casa. Claro, y otro escribe un libro y también se crea una autoridad. Porque, Con mucho respeto, no es el menospreciar el trabajo de nadie, pero el trabajo humano lleva responsabilidad, estudio, estadística y ciencia. Porque para tú poder explicar esto es lo que va a funcionar en una persona, debes haberlo aprendido. Entonces, hay muchos padres perdidos con teorías locas de estas, de déjalo ¿ser qué? ¿Ser qué? Que era lo que hablamos al principio. Sí, un dicho súper... Un Yo peón. lo he escuchado muchísimo. ¿Ser qué? Como digo Pero yo, déjalo un ser. cuerito ¿Qué? cagao. Déjalo comer lo que quiera, ¿ser qué? Si para eso estás tú como figura de autoridad, para darle a tu hijo patrones de comportamiento que lo ayuden a adaptarse a la vida que necesita. Alimentación y salud. Y si tú a un niño le das la opción de comer lo que quiera, ¿qué va a comer? Claro. Dulce. Porque él se va a quedar es como sabe. Y un Es adulto como, también. Es como una niña. Yo siempre le decía, no comas esa hamburguesa porque esa hamburguesa es... Y un día se me queda mirando a 3 años y me dice, ¿por qué tú dices que eso es malo? Si eso sabe bueno. ¿En qué se quedó ella? ¿Y cómo me vas a decir que es malo Claro. si sabe Sabe bueno? bueno. Ella Tan se está rico. quedando con que el sabor de la hamburguesa de ese lugar es bueno y punto. Entonces necesitan estructuras y límites. Y es algo que siempre hablamos porque es trascendencia. Pero a veces yo he visto que para que el niño no fastidie o no incomode o deje a la mamá y al papá tomarse su vino, bueno, le dan lo que quiere para que deje de Ay, fastidiar. Harry, para que el niño no fastidie le dan la tableta cuando la American Pediatric Associated menciona que los niños menores de 2 años no pueden estar expuestos a tableta ni un minuto. Después de los 2 años pueden estar aproximadamente media hora. A partir de los 6 años quizás 1 hora y en la adolescencia con supervisión. ¿Qué hogar de los que tú conoces sigue este patrón? Ninguno. O sea, hoy en día es como el nuevo pacifier, el nuevo chupón. Y de hecho, Tabletas, conozco dispositivos, casos que, por exactamente. ejemplo, bueno, mira, sí, queremos salir, hay que llevarse el niño porque, bueno, no hay nana. Entonces se llevan el niño y comparten con el niño. Bueno, no comparten, o sea, el niño está El niño ahí. está. Presente, pero o con un teléfono o con una tableta. Si no juega, si no aprende, si no se relaciona, son patrones de aprendizaje que va a incorporar en su vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Es el adolescente encerrado en el cuarto que no se relaciona, que sale a matar, que probablemente agarra una pistola y hace un desastre y era pasivo y nadie lo veía salir. Claro, porque en esa oscuridad y en ese encierro se esconden muchas cosas que vienen trabajando. Entonces, tu carta blanca en la infancia, que es la tableta, el darle la comida más rápida, se puede volver tu carta negra en adolescencia y adultez, y es lo que siempre hablamos, existe mucha casa y poco hogar, y el hogar es aquel que educa y cría, la casa es aquella que te da un techo y te protege, más nada, y son 2 cosas muy diferentes. Por eso que yo siempre digo, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Porque, ay, del niño lo que necesita es muchas cosas, mucho dinero. Correcto. No necesita nada de eso. Exactamente. El niño lo que necesita es jugar contigo. Atención. Agarrar y llevárselo todo a la boca, porque Explorar. así es que está explorando. ¿No entiendes? Pero entonces, Exactamente. yo lo veo cuando nosotros viajábamos, que digo eso porque tenemos un año que no nos montamos en un avión, pero viajábamos mucho. Yo veía, casi siempre nosotros veníamos en primera, no porque la paguemos, sino porque tenemos muchas millas de tanto viajar, entonces te suben a primera. Y tú ves a aquellas mujeres llenas de muchos anillos y mucho brillo y muchos aretes caros y unas carteras, que no voy a decir los nombres porque ¿para qué? La voy a anunciar gratis, que paguen. Y tú veías a ella con una revistica en el medio, iba el niño, ni el papá ni ella ni miraban al pobre piojito,
¿Y el piojito con qué? Hasta de un año lo veía, y más chiquito, con una tableta, 4, 5 horas. Pero ellos felices porque ese niño no está molestando. Claro. Está quietecito ahí, tranquilito. Como un idiota, que eso es lo que quieren a la gente Está como dopado, está dopado. Sí, hipnotizado. Y de hecho te venden, tú ves las instrucciones de los juegos y lees todo esto y te venden el producto como si va a desarrollar cualquier cantidad de competencia en tu hijo, y es falso. Se sabe que desarrolla áreas del cerebro por la estimulación que presenta, pero también se sabe que daña muchas áreas del cerebro cuando un niño no juega con el juguete y el recurso tradicional que es el juego. ¿Por qué crees que hay cadenas tan grandes de juguetes en este país que eran monstruos y que cerraron? Eso no es casualidad. Que la juguetería desaparezca tiene un trasfondo, no están consumiendo el producto, no están consumiendo el juguete, y es porque los niños no los estamos enseñando a jugar y lo estamos permitiendo nosotros al consumir los productos que ellos no necesitan. Y jugar es la única forma que tiene el niño de relacionarse, de aprender y Exactamente. de relacionarse con los otros, poder negociar con los otros. Es que los niños deben jugar con niños, porque ahí ellos aprenden a negociar, a ceder. Y por ejemplo, yo me acuerdo algo que yo aprendí a jugar, y no fue solamente a jugar, sino a ordenar, a ser un niño como ordenado. Es una habilidad. Yo soy un tipo ordenado en mi casa y con mis cosas, y era porque siempre, bueno, tú juegas, haces un reguero, pero después vas y lo ordenas. Vas y lo ordenas todo. Entonces, escuchándolas, o sea, como que me trae eso a la mente. Se llama rutina, se llama hábito, se llama estructura, se llama juego, se llama patrones que todo ser humano, pasen los años que se pase, siempre va a necesitar. Doctor, el primer día que usted me invitó hablábamos de algo, hablábamos de los efectos que la pandemia había tenido y que muchos desde la profesión u oficio que cada uno desarrollamos nos tocó reinventarnos. ¿Reinventarse qué es? De lo que ya tienes, sacar un nuevo recurso, actualizarte para poder seguir adelante. Mi pregunta siempre es, ¿cómo te vas a reinventar si no llegas a una crisis? ¿Cómo puedes ser creativo si no te aburre? Entonces, lo mejor de la vida pasa en una situación, entre comillas, negativa. Si tú no le permites a un niño aburrirse, porque parece que es un terror para los padres, y si le quito la tableta se va a aburrir, maravilloso que se aburra, porque si se aburre va a explorar y va a aprender a jugar y a hacer cosas que no le enseñamos a hacer. Claro. Pero los padres de esta generación no saben que lo mejor que pueden hacer es enseñarles a sus hijos a aburrirse, porque si se aburren van a desarrollar aspectos de su creatividad y aspectos que el cerebro necesita desarrollar, que mientras están dopados con pantallas no lo van a conseguir. Ustedes saben que todos nos sanamos gracias a la cantidad de células madres que tengamos en nuestros cuerpos. Ellas son las que nos sanan, las que regeneran lo que se daña. Pero nunca nos acordamos de ella y no le damos comidita. Esta es la comidita de sus células madre. ¿Usted quiere estar mejor? ¿Estar más joven? ¿Vivir más tiempo? Beba Madre Cell. No como idiota, se quedan así. Exactamente. El diente. Y tú lo ves piojito. Y manejan esas tabletas y esas aplicaciones y ese internet. Si un niño empieza a moverse en el avión o a llorar, inmediatamente ¡fua! Le ponen la tableta. Porque nacen con el chip de la tecnología y es adorable como el añito, ya saben manejarlo, pero no tienen el software. Una puntería maravillosa. Pero escúchame esta, nacen con el chip de la tecnología, pero no tienen el software para saberlo usar. Y por eso es que hay tantas adicciones, temas sociales, bullying y situaciones que tienen que ver con la inteligencia emocional porque no se están relacionando. La estimulación oportuna, una vez más, te habla y te explica de la importancia del juego, el tacto, el contacto y la relación con tus hijos para poder realmente hablar del éxito en la vida. El éxito no es una calificación. ¿Cuántos ingenieros existen con laudes con una vida miserable? ¿Cuántos profesionales no existen con una vida miserable? Porque hablamos de que la inteligencia y que el éxito es la plenitud entre emociones, lo que aprendes, lo que eres y lo que haces. Y eso necesita de mucha estimulación oportuna. ¿Y sabes qué me parece preocupante ahora? Que antes, bueno, estaba la división entre el colegio, digamos, las clases, la educación y la diversión con la tableta. Pero ahora se estudia también a través de una computadora por todo este tema pandémico, a distancia, los niños como que no se relacionan entre ellos. O sea, eso quizás ahorita no lo vemos, pero probablemente en la generación cuando crezcan, cuando sean ya adultos, sí va a haber como algún tema distinto. El COVID va a pasar. Lo que no va a pasar son las secuelas que el COVID va a dejar. Y las secuelas van más allá de la salud. Las relaciones, lo emocional, todo el tema psicológico que ha traído el reinventarnos a vivir así. No, y el duelo que ha pasado, tanta gente sin poder ni ver. Pero si una enfermera puede entrar y verlos, y los médicos están ahí y lo ven, ¿por qué su hijo o su mamá o algo no va a poder irse a despedir? ¿Cuántas estales abiertas nos están quedando allí en esa muerte sin despedida? Esos son daños psicológicos. Exacto. Horrible, horrible. En Italia, que fue horrible, y todavía ahora volvió, en Italia veían a los viejitos llorando, desesperados. Quiero ver a mi nieto antes de morirme, quiero hablar con él,
que gente de dinero lo que hicieron fue que compraron tabletas y se las regalaron. Entonces, por lo menos ellos podían hablar con los niños, con las tabletas. Pero es que lo emocional no se toma en cuenta. Exactamente. Y ese es el fracaso de la medicina. Yo le digo a Álvaro, hasta que los médicos no entiendan que somos un cuerpo, pero que dentro de ese alma. cuerpo hay un espíritu. Exactamente. Y hay 7 cuerpos más, según lo que saben, ¿verdad? Entonces, realmente, si tú nada más te llevas del cuerpo, tú nunca vas a llegar a la realidad. Yo creo que Álvaro es muy exitoso porque Álvaro, los pacientes lo adoran. Lo adoran porque él mínimo se queda 1 hora con una persona y a veces más. Porque quizás no es médico, es humano. Y eso es lo que a veces uno necesita. Eso es lo que necesita un ser humano, es que otro ser humano lo acoja, Claro, lo y te escuche. escuche, Exactamente. sienta como empatía por lo que te está pasando, Ya eso por es lo que terapéutico. sientes. Ya Claro, eso es terapéutico, claro. totalmente. Claro, en estos días una amiga, bueno amiga, porque ha terminado siendo parte de nosotros, se le murió su mamá en Venezuela de COVID y estaba llorando desesperada, no puede ir, no pudo despedirse de ella, bueno, un desastre. Y ella decía, llorando, le dijo al marido, llévame donde el doctor Scopin, que eres el único que me escucha y que habla conmigo. Yo necesito hablar con alguien. Y se lo llevaron. Álvaro habla con ella y viene y me dice, yo sé cuando él quiere que yo le diga que sí a algo. Él me pone su carita, ya yo sé que es importante para él. Y viene y me dice, yo sé que tú no haces terapia, pero hay una muchacha ahí que está muy mal y yo quiero que tú la veas. Yo dije, ok, me paré. Yo tenía 20.000 vainas que hacer, pero yo le vi en los ojitos que para él era importante y cogí para allá. Aquella muchacha desesperada llorando, tuve como 1 hora y media con ella y el marido, hasta que la tranquilicé. Entonces me dice, pero yo le voy a pedir algo, doctora, yo no sé si usted puede dármelo, pero yo lo único que quiero es venir aquí. Yo la ayudo, mire, yo soy contable, yo estudié administración por un genio, y esto, digo yo, no, también, si aquí hay trabajo que sobra y no habemos gente para tanto. Ven para acá, esta es tu casa. Yo no quiero que usted me pague, yo lo único que quiero es que yo tenga con quién hablar. Fíjate, al Que punto la yo, de la que necesidad. yo pueda ver al doctor, que pueda hablar con usted, que mi mamá la adoraba y la veía 3 veces al día. Eso a mí me va a sanar. Mira, así mismo fue. La primera semana ella lloraba de todo, iba y me decía, no puedo, y se iba. Entonces yo, no, tú entras cuando tú quieres, tú sales cuando tú quieres. Hoy es la segunda en la oficina. Mira. Y ella todo, es una tranca de muchachita. Arregladita, eso yo, que ya casi no llora. En estos días estaba hablando una cosa, no, porque es que en el otro San Giving cenó mi mamá conmigo. Me voy. Como dice, no quiero llorar. Claro. Pero fíjate cómo los seres humanos buscan, cuando se sienten mal, a quienes Apoyo, los escuchan, a claro quienes que le sí. dan apoyo. Claro que Entonces la sí. gente cree que qué dinero de la mierda, el dinero lo que hace es crear más problemas. Correctamente. ¿Me entiendes? Más No, problemas. y no compra las emociones, no compra el cariño, no compra el contacto, esos sentimientos que en realidad es lo que uno valora y lo que la gente creo que ha aprendido a valorar. Y lo que hace que tu cerebro crezca también. Exactamente. Si vamos a la ciencia. Exactamente. Porque desde el vínculo y el amor eres más inteligente. Eso sí se sabe. No que lo vas a hacer escuchando música o haciendo cursos de lo que te venden. Sí, porque cuando tú amas, tú creces también. Exactamente. Tu cerebro tiene que crecer, tú quieres entender a esa persona, tú quieres que esa persona esté bien, y eso te ayuda a pensar más y a crecer, lo que hablábamos con Digna. Sí. Exactamente. O sea, es esa relación buena que tú tengas con un ser humano. Esas 5 relaciones significativas que todo ser humano debe tener para no Correcto. volverse loco. Es una persona que te escucha, que tú puedes ser tú estando con ella, que ella no te critica, que te dice lo que cree que te conviene en un momento dado, pero es una persona donde tú te abres y tú sientes que estás seguro. Y deberíamos tener 5 y la mayoría de la gente no tiene No ninguno. llega ni a una. Es así. Entonces, ¿por qué el mundo está mal? Está mal por eso. Pues se ha Así perdido que la mano. abrace a su muchachito, llénelo de besos, En no se lleve de conclusión. eso. Yo añoño a la gente que quiero. Es A así. mi nieto perruno lo tengo dañado. Y mi hija me dice... Un huesito nuevo todos los días. Exacto. Y mi hija me dice, ¿qué no le dé eso? Y desde que ella se va, le doy un chico. Tú me estás desautorizando. Yo soy abuela y ese es el único nieto que yo tengo. Déjeme Y darle. ese es el trabajo de las abuelas y por Exacto. eso amamos Añoñar. tanto a las abuelas. Añoñar, Así. claro. Y no, yo no le doy nada que Se le haga traduce daño. en bienestar. Claro. Por ejemplo, chocolate que le hace daño, uva, y él me las pide. Y cuando estoy comiendo chocolate, digo yo, no, eso te hace daño. Pero un chinchín de pan, un poquito de queso, ¿qué daño le va a hacer un perrito? Claro. ¿Me entiendes? Pero ella que es con ese perrito Es así. estricta, una madre estricta. Sí.
Dicen, no te voy a traer nietos si es que lo tengo, porque tú lo vas a consentir. Digo yo, no lo dudes. Lo voy a consentir, lo voy a abrazar, lo voy a ñoñar como yo hago hasta con los adultos. No lo voy a hacer con un nieto. Exactamente. Claro, que le pongan regla a otro. Pero regla sí. Y ese perrito es muy educado. Las reglas es una manera de amor. Exacto. Se Eso es necesitan. amor. Reglas él tiene y él las cumple. Eso es increíble, muchachito. Ese es un muchachito. ¿Sabe? Y desde que él oye el ascensor bajando, viene corriendo y se pone en los escalones. Como que aquí llegó lo que me da la Llegó lo comida. viene, lo que necesitaba, lo que yo quería. Ay, el amor, Llegaron los el amor, refuerzos. el amor. Dicen que Sigmund Freud le preguntó a Bleuler, que era un neuro, qué sé yo qué, es muy famoso, aparece como que fue uno de los que más influyó en Sigmund Freud. Le dijo, ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? Y él se volteó y le dijo, el amor, el amor, el amor. Exactamente. O sea, la falta de amor. Y cuando tú amas y no te aman, eso es que lleva el dolor. Un niño que ha sido amado y que sabe que lo aman de verdad, es un niño fuerte. Y es un niño Y que lo va a amar refleja. y va Exacto. como a reproducir y a multiplicar ese Todo. efecto y ese sentimiento, ¿no? No se lleve de lo que no han dicho las abuelas. Y que hay que dejarlo llorar, que si eso es de malcriado, que llore hasta que se muera llorando. No, eso es abuso. Exactamente. Porque yo no sé si a ese niño le duele la barriga, Y es estrés le duele la también. cabeza, exacto. Está relacionado al estrés y a la depresión infantil y a la ansiedad, y hay muchas cosas porque infancia es destino. Y todo lo que tú cumplas y cobras esas demandas en la infancia se va a sumar en bienestar para ese niño, Claro. definitivamente. Entonces, Bueno, salud Esa por es los la niños conclusión. felices y por los niños educados y por los niños, ¿no? que Amados. estén guiados y amados. Totalmente. profundamente amados, ¿ok? Amor, Amor. Vamos a amarnos. No nos toquemos, pero vamos a amarnos, pues. Muchas gracias. Ha sido un programa muy lindo. Y desde que me dijiste, yo dije, eso está fabuloso. Yo creía que tú ibas a apoyar un poco que lo dejaran llorar. No. Porque no me lo pusieron como una pregunta, sino como, lo dejo llorar y qué sé yo qué. La vieja escuela de la psicología conductista te hablaba de la conducta, pero ya esto de la psicología es una ciencia que en avance se ha sumado a las neurociencias, neuropsicología, y ese poquito de todo te ayuda a entender de que el contacto humano es necesario. Claro. Y había que ser muy bobo para creer lo contrario. Correctamente. Por eso yo nunca me llevé del conductismo. De darle un fuetazo si no se come el hueso. Correcto. ¿Qué es eso? No somos animales. Exactamente. Somos seres humanos y somos un espíritu en un cuerpo. Exactamente. Los espíritus no tienen nada que ver con dar golpes ni nada de eso. Exactamente. Y que se educa mejor desde el amor y no con la represión. Exactamente. Viene No de como allí. dije que la regla, en la letra con Arreglazo. arreglazo entra. Correcto. Y aquí en la Florida hay una ley que le permite a un profesor, todavía en esta época, que le dé golpe a un niño. No sabía. Yo quisiera saber que le toque un nieto mío a uno de esos profesores, que yo voy y lo machaco en un pilón, hago mofongo con él y me lo como. No tenemos duda. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes. Hasta la próxima. La doctora Nancy llegó. La doctora Nancy llegó. Mother Stein Institute, donde usted puede recibir todo lo que tiene que ver con medicina regenerativa, medicina antiedad, hormonas bioidénticas, Exilis para poder fortalecer sus músculos y perder todos esos rollitos y esa grasa que está de más así. Y pérdida de peso. Usted está viendo aquí el mejor ejemplo. Mother Stein Institute. Right.